Sabes, cuando dicen que tenemos que eliminar el ego, mucha gente habla de esto como si el ego fuera un enemigo, algo que necesitamos destruir para evolucionar espiritualmente. Pero yo lo veo de otra forma. Claro, actuar por orgullo o a la defensiva puede fastidiarnos, pero nuestra identidad, esa sí que merece ser valorada. Cada uno de nosotros es único, y esa individualidad es un regalo. Mi nombre es Doe, y en 1998 pasé por una experiencia que cambió completamente mi forma de ver la vida. Antes de eso, era solo una estudiante universitaria cursando biología en la Florida State University. Como fui criada dentro del cristianismo, siempre creí que después de la muerte había solo dos posibilidades, cielo o infierno. Y, sinceramente, ni siquiera estaba segura de cuál de esos destinos me aguardaba. Cargaba mucha rabia dentro de mí, un peso que venía de situaciones difíciles en la infancia y la juventud. Algunos de esos dolores yo misma los creé, otros sucedieron sin que yo pudiera controlarlos. Pero en la época ni siquiera era plenamente consciente de ello. Entonces, un día, todo cambió. Me puse enferma, muy enferma. Lo que sucedió a continuación fue algo que nunca podría haber imaginado. Mi mente, tan acostumbrada a pensar científicamente, nunca había siquiera considerado la posibilidad de lo que estaba a punto de sucederme. Lo que viví en aquel momento fue algo que desafió todas mis creencias y me hizo ver el mundo y a mí misma de una forma completamente nueva. Todo parecía normal hasta que, de repente, empecé a sentir un dolor de cabeza insoportable. El día anterior estaba bien, pero aquella noche el dolor era tan intenso que algo estaba mal, de verdad. Como estaba a punto de licenciarme en biología, ya había estudiado bastante sobre enfermedades, así que una idea empezó a martillear en mi cabeza, ¿y si es meningitis? Por un tiempo, intenté convencerme de que tal vez era solo cosa mía, ese tipo de paranoia que algunos estudiantes de medicina o biología suelen tener, pensando que tienen todas las enfermedades del mundo. Pero el dolor no pasaba, al contrario, solo empeoraba. Fue entonces que decidí ir al hospital. Allí, los médicos confirmaron mi miedo, realmente tenía meningitis. Para quien no lo sepa, esta enfermedad inflama las membranas que envuelven el cerebro y la médula espinal, lo que hace que todo duela, cada nervio, cada parte del cuerpo. El simple acto de existir ya parecía un esfuerzo gigantesco. Así que fui ingresada, y vino un momento aún más aterrador. Me entregaron un documento llamado Derecho a la Muerte. Básicamente, era un contrato diciendo que, si mi situación empeoraba hasta el punto de que no pudiera respirar sola, podría decidir allí, en aquel momento, si quería o no ser reanimada. La enfermera me explicó que, si quería, un abogado podría venir a verme para discutirlo mejor, pero yo no tenía energía para nada de eso. Solo quería descansar, aliviar aquel dolor absurdo e intentar entender todo lo que estaba sucediendo conmigo. Apenas sabía yo que aquella misma noche mi vida iba a cambiar para siempre. Esa noche, mientras intentaba descansar en el hospital, algo increíble sucedió. Poco a poco, empecé a sentir mi cuerpo más ligero, como si todo aquel peso y dolor estuvieran soltándose de mí. Era como si estuviera flotando, desprendiéndome. La mejor forma de describir esto es, imagina las auroras boreales, aquellas ondas brillantes de colores en el cielo. Era exactamente así como parecía, y también era exactamente así como se sentía. Al principio fue extraño. Había un peso enorme tirando de mí hacia abajo, pero no era un peso físico, era un peso emocional. La sensación era de que todos los dolores, rencores y angustias que cargué en la vida estaban pegados a mí, sujetándome allí. Pero, a medida que me desprendía de mi cuerpo, ese peso empezó a desaparecer. Primero, la rabia simplemente se fumó. Aquella sensación que yo cargaba por tanto tiempo, como si fuera una armadura contra el mundo, simplemente se evaporó. Y me di cuenta de que aferrarse a la rabia no protegía a nadie, solo nos mantiene atados a algo malo. Después vino el miedo. Todo aquello que me asustaba, que me hacía dudar, desapareció como si nunca hubiera existido. La última cosa en irse fue el arrepentimiento. Ese fue el más difícil de soltar. Era un peso que parecía pegado a mí porque, de alguna forma, yo sentía que lo necesitaba. Pero en el momento en que él también se disolvió, algo increíble sucedió, finalmente subí. Fue ahí que me di cuenta de que estaba yendo a un lugar completamente diferente de todo lo que ya conocía. Y en ese momento,
Por primera vez, yo entendí lo que era estar libre de verdad. A medida que yo subía, cada vez menos peso, todo el dolor, el miedo y la rabia que cargué toda la vida se estaban soltando de mí, uno por uno. Yo no necesitaba más de ellos simplemente desaparecieron. Fue en ese momento que entendí algo muy profundo. Aquí en la Tierra vivimos en un mundo de dualidad. Todo tiene un opuesto. Donde existe amor, existe miedo, donde hay felicidad, puede haber tristeza, donde sentimos, también podemos sentir rabia. Pero, del otro lado, no había opuestos. Allá todo era una sola cosa, amor y luz. Nada de oscuridad, nada de sufrimiento. La primera emoción en disolverse fue la rabia. Fue instantáneo, como un globo que estalla y se desvanece en el aire. Me di cuenta de que, durante toda mi vida, yo me aferré a ella pensando que me protegía, pero en verdad solo me estaba atando. Después, pues, el miedo se deshizo. Aquel miedo que nos hace dudar, que nos impide seguir adelante, que nos paraliza. Cuando desapareció, sentí una ligereza que nunca había experimentado antes. Pero lo más difícil de soltar fue el arrepentimiento. Él se pegaba en mí como si fuera parte de mi piel. Yo creía que lo necesitaba, que era un peso necesario, pero no lo era. Y cuando él finalmente se esfumó, me vi libre de todo lo que me sujetaba. Fue ahí que comprendí algo increíble. Cuando estamos aquí, atados a nuestro cuerpo, sentimos todo con un peso enorme. Pero del otro lado, todo es diferente, todo es más ligero, más puro. No hay juicios, no hay culpa, no hay rencor. Solo existe un profundo sentimiento de unidad, como si todo formara parte de un mismo todo, y yo ahora formaba parte de eso también. Entonces, sucedió algo que yo nunca podría haber imaginado, vi toda mi vida pasando delante de mí. Pero no fue como asistir a una película o recordar momentos aleatorios. Yo estaba reviviendo todo, solo que de un modo completamente diferente. Cada situación, cada elección que hice, cada persona con quien interactué, yo no solo asistía, yo sentía. Pero no como yo sentía antes, ahora yo experimentaba todo desde el punto de vista de las otras personas. Si un día hice a alguien sentirse triste, yo sentía esa tristeza como si fuera mía. Si yo lastimé a alguien con palabras o actitudes, yo experimentaba aquel dolor en la piel. Eso fue lo más difícil, porque en aquel instante me di cuenta de algo muy claro, las cosas que realmente pesaban, que realmente me hacían sentir arrepentimiento, no eran los errores que cometí conmigo misma, sino como hice a los otros sentirse. No era sobre los sueños que no realicé, los lugares que dejé de visitar o las conquistas que no alcancé. Era sobre cómo traté a las personas a lo largo de mi vida, y ese entendimiento fue tan fuerte que me marcó para siempre. Porque en aquel momento quedó claro que no hay nadie juzgándote, es que nosotros mismos sentimos todo de vuelta, como un reflejo perfecto de nuestras acciones. Fue allí que comprendí lo que realmente importa. No es lo que conquistamos o acumulamos, sino el impacto que dejamos en los otros. Y esa fue, tal vez, la lección más importante que aprendí después de todo lo que viví en aquella experiencia. Yo estaba en un estado de paz absoluta, nada más pesaba, nada me ataba. Me sentía parte de algo mayor, como si finalmente entendiera todo. No había más dudas, miedo o dolor, solo existía amor, luz y una sensación indescriptible de pertenencia. Entonces, percibí que tenía una elección que hacer. Yo podría continuar allí, en aquella existencia de pura armonía, o volver a mi cuerpo, a la vida que yo había dejado atrás. La primera reacción fue obvia, ¿por qué volvería? La sensación de estar allí era tan perfecta que la idea de retornar al mundo físico, con todos sus desafíos y dolores, parecía absurda. Pero al mirar hacia atrás, hacia mi vida, un pensamiento se apoderó de mí, yo no había vivido como debería. De repente vi mi trayectoria con claridad. Percibí que hasta aquel momento yo estaba apenas existiendo, pero no realmente viviendo. Yo era joven, pero cargaba tanta rabia, tanta frustración, tanta falta de sentido. Yo estaba gastando mi vida preocupándome con cosas que, al final de cuentas, no importaban. Entonces la decisión quedó clara, yo necesitaba volver. Yo quería volver, no porque fuera obligada, sino porque tenía algo que hacer. Yo quería dar un nuevo significado a mi vida. Quería aprovechar cada momento de forma diferente. Yo quería sentir el mundo,
conectarme de verdad con las personas, dejar un impacto positivo. Sin ninguna palabra dicha, sin nadie diciéndome lo que hacer, yo simplemente supe que mi jornada allí estaba terminando. Y en un abrir y cerrar de ojos, yo estaba volviendo a mi cuerpo. Cuando volví, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Antes de la experiencia, yo veía la vida como una secuencia de obligaciones, desafíos e incertidumbres. Yo estaba siempre preocupada con el futuro, con lo que yo debería ser, con lo que los otros esperaban de mí. Pero después de lo que viví, percibí que el verdadero propósito de la vida era mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más profundo. Entendí que estamos aquí para algo mayor que simplemente existir. No vinimos al mundo solo para trabajar, pagar cuentas y correr detrás de cosas que, al final, nos llevamos con nosotros. Lo que realmente hace la diferencia es cómo vivimos cada momento. En aquel otro lado, donde todo era solo amor y luz, percibí que las cosas más valiosas no son materiales. Lo que realmente importa son las conexiones que creamos, las experiencias que vivimos y el impacto que dejamos en las personas. Un abrazo, una sonrisa, una palabra gentil. Todo eso puede parecer pequeño, pero tiene un poder inmenso. Además, comprendí algo que nunca había parado para pensar: aquí, en la vida física, tenemos algo que no existe del otro lado. Tenemos el tacto, los sabores, los olores, las emociones intensas. Tenemos el privilegio de sentir el sol en el rostro, de oír el sonido de la risa de alguien que amamos, de llorar, de bailar, de experimentar cada detalle de la existencia con todos nuestros sentidos. Y por eso, la vida debe ser apreciada. Cada momento es un regalo, una oportunidad de aprender, crecer y compartir amor. No estamos aquí por casualidad, estamos aquí para vivir de verdad. Antes de mi experiencia cercana a la muerte, yo imaginaba a Dios como una figura distante, un ser separado de nosotros, alguien que decidía quién merecía ayuda, quién debía ser probado y quién estaba en el camino correcto o erróneo. Yo crecí con esa idea de un Dios que observa todo desde arriba, como un juez. Pero después de lo que viví, percibí que era muy diferente. Dios no está fuera de nosotros. Dios no es alguien sentado en un trono celestial decidiendo nuestros destinos. Dios es todo. Él está en cada uno de nosotros, en cada persona que cruzamos por el camino, en cada momento de amor y compasión que vivimos. Dios no es un ser separado, Él es el propio amor. Cuando yo estaba en aquel estado de pura luz y conciencia, percibí que cada alma formaba parte de un gran todo. Era como si fuéramos pequeñas gotas de un océano infinito. Cada uno de nosotros mantiene su individualidad, pero al mismo tiempo. Y esa conexión es lo que realmente significa ser parte de Dios aquí en la tierra. Cargamos esa esencia divina dentro de nosotros, pero muchas veces nos olvidamos de eso. Nos perdemos en preocupaciones, miedos y ambiciones, creyendo que estamos solos, pero no estamos. Nunca estuvimos. Cada acto de bondad, cada gesto de amor, cada momento de comprensión, es un reflejo de esa verdad mayor. Dios no es algo que necesitamos buscar del lado de afuera, ya está dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra esencia. Y cuanto más entendemos eso, más conseguimos vivir con propósito, trayendo luz al mundo, porque, al final, es eso lo que realmente importa. Después de volver de esa experiencia, nada más parecía lo mismo. Todo lo que antes yo veía como cierto o errado, importante o irrelevante, simplemente cambió de perspectiva. Era como si yo hubiera recibido nuevos ojos para ver la vida de un modo completamente diferente. Al principio, tardé un tiempo para procesar todo. ¿Cómo explicar algo tan grandioso para personas que nunca pasaron por eso? ¿Cómo poner en palabras algo que era más sentimiento que raciocinio? Al inicio, yo intentaba solo seguir adelante, guardando aquella experiencia para mí. Compartí con algunas pocas personas, pero nada más allá de eso. Yo creía que esa historia era solo mía. Pero el tiempo pasó, y poco a poco percibí que esa experiencia no había sucedido apenas para mí. Yo sentí que necesitaba dividir eso con el mundo. Las personas viven presas en miedos, ansiedades y dudas sobre lo que sucede después de la muerte, sobre cuál es el sentido de la vida, y yo sabía que existía algo mayor, algo maravilloso esperando por todos nosotros del otro lado. Fue ahí que empecé a escribir, a hablar sobre eso, a compartir ese mensaje, primero en pequeñas conversaciones, después en redes sociales, libros y vídeos. Y,
Para mi sorpresa, muchas personas se identificaron. Algunas ya habían pasado por algo parecido, otras nunca habían oído hablar sobre eso, pero sentían que esa verdad hacía sentido para ellas. El mayor cambio, sin embargo, sucedió dentro de mí. Después de esa experiencia, me volví mucho más consciente de cada gesto, cada palabra, cada actitud, porque ahora yo sé que todo lo que hacemos a los otros vuelve para nosotros. Sé que al final de la vida lo que más va a importar no es lo que conquistamos, sino el amor que compartimos. Y por eso, cada día se tornó una nueva oportunidad de vivir con más propósito y más conexión con lo que realmente importa. Si hay una cosa que aprendí después de esa experiencia, es que no necesitamos de grandes hechos para dar sentido a nuestra vida. No es sobre fama, riqueza o conquistas extraordinarias. Lo que realmente importa son las pequeñas cosas que hacemos todos los días, una sonrisa sincera, un abrazo apretado, un momento de escucha verdadera. Son esas pequeñas acciones las que dejan marcas profundas. Cada gesto de bondad crea un impacto que muchas veces ni conseguimos ver, pero que puede transformar el día o hasta la vida de alguien. Mucha gente piensa que para marcar la diferencia en el mundo necesita realizar algo grandioso. Pero no es así. El verdadero cambio ocurre en los detalles. Si dedicas 5 minutos de tu día a ayudar a alguien, ya estás cumpliendo un propósito. Si te reservas un tiempo para cuidarte a ti mismo, también estás honrando esta travesía. La vida es una mezcla de aprendizaje y experiencia. Estamos aquí para crecer, para sentir, para conectar, pero sobre todo, estamos aquí para amar, amarnos a nosotros mismos, amar a las personas que nos rodean, amar la propia vida. Y eso no tiene por qué ser complicado. Cada día trae una nueva oportunidad de hacer algo bueno, de hacer del mundo un lugar mejor, aunque sea solo un poquito. Porque, al fin y al cabo, son esos pequeños momentos de amor y gentileza los que hacen que la vida sea verdaderamente especial. Y así, esta experiencia cambió por completo la forma en que veo la vida. Antes pensaba que todo se resumía a correr tras objetivos, superar desafíos y, de alguna manera, encontrar la felicidad en medio de todo eso. Pero ahora sé que lo que realmente importa son las conexiones que creamos, el amor que damos y las pequeñas actitudes que marcan la diferencia en el día a día. Si hay algo que quiero dejarte hoy es esto: aprovecha cada momento. No esperes un gran acontecimiento para valorar la vida. Sé agradecido por lo que tienes, cuida de las personas que te rodean, sobre todo, difunde amor, porque al final no nos llevamos nada más allá de lo que sentimos e hicimos sentir a los demás. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho reflexionar de alguna forma, te invito a que te suscribas al canal. Aquí compartimos mensajes que traen significado, inspiración y nuevas formas de ver la vida. Dale me gusta, deja tu comentario, y si puedes, comparte esta historia con alguien que pueda necesitar oírla. Muchas gracias por estar aquí. Recuerda, formas parte de algo mucho más grande de lo que imaginas. Vive con propósito, con amor y con la certeza de que cada pequeña acción tuya tiene un impacto en el mundo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.